Hola amigos, me llamo Arturo y bienvenidos otra vez al canal. En esta ocasión les quiero hablar acerca de las cualidades que debe de tener un trader al momento de operar, cuáles son las emociones que nos aparecen en distintas partes y qué influencia tienen esas emociones con nuestra cuenta, de los cuales nos permiten ser rentables o no. Se los voy a explicar de esta manera. Bueno, aquí tenemos las emociones que te hacen perder, y entre las emociones que aparecen cuando tú estás perdiendo se encuentra el miedo. Luego del miedo te aparece la ira, y cuando ya todo se te sale de descontrol, y al final te aparecen los impulsos, ya cuando ejecutas las operaciones ya casi inconscientemente. Y las emociones que te aparecen cuando tú estás ganando está la codicia, la euforia, la impaciencia y la venganza, para que se entienda cómo es que aparecen estas emociones. Representándolas en un gráfico, lo vamos a ver de esta forma. Vamos a hacer este gráfico de emociones. Vamos a usar este color y lo vamos a dibujar acá donde empieza la psicología, y lo vamos a representar aquí. Y es cuando la psicología empieza neutral, cuando iniciamos nuestra cuenta. Luego aparece cuando la codicia, cuando tu cuenta está creciendo, y cuando llegas a tus metas y estás en la cima, aparece la euforia. Es aquí cuando tú te crees el mejor del mundo en esto y empiezas a arriesgar más dinero. Entonces es donde aparece la impaciencia. Luego de la impaciencia, te hace que tú no veas las excelentes oportunidades, no las sepas aprovechar y empiezas a perder. Entonces tratas de vengarte del mercado, y es donde aparece la venganza. Luego de la venganza aparece el miedo, cuando ya perdiste o estás perdiendo ya de tu capital, te aparece el miedo. Y peor aún que el miedo, te aparece la ira después, cuando tu cuenta ya está por los suelos, a punto de quedarte en cero. Y aparece cuando tú ya no te importa nada, ya cuando te aparece la ira ya no te importa nada, y arriesgas casi todo, y es donde los impulsos se aprovechan y hacen que tu cuenta quede a cero. Y solo la disciplina va a hacer que nos volvamos a nivelar en la psicología. Y es así que la psicología va graduándose en la codicia, en la euforia, cuando estás en la cúspide. Luego te aparece la impaciencia, la venganza, el miedo, la ira, los impulsos. La disciplina es la única que te hace que te mantengas. Pero ¿cómo sería un gráfico representándolo en las ganancias? ¿Cómo se vería un gráfico en optimización? Vamos a usar acá otro color para representarlo bien, y iniciamos acá. Tu cuenta está creciendo, y cuando aparece la primera, que es la codicia, tienes un altibajo, pero te mantiene. Aparece la euforia, pero tú te mantienes. Aparece la impaciencia, y así con cada una que va apareciendo tú la vas controlando. Y es
en estos puntos en donde tuviste los altibajos, pero la lograste mantener. Entonces fue constante, porque fuiste equilibrando cada una de las emociones. Pero ¿cómo las controlaste? Por medio del autocontrol. Y fue solo así que hizo que tu cuenta se mantuviera a lo largo del tiempo y hicieras que subiera en el capital. Ahora les quiero hablar acerca de un poco de la psicología del trading, que es acerca de conocerte a ti mismo y profundizarlo un poco más, ya que aquí sabemos que la mayoría de personas es cuando pierden. A veces puede tener la mejor estrategia, puede seguir los pasos a cabalidad y puede tener el mejor tutor o el mejor guía, puede estar todo a tu favor, pero si tú no estás a tu favor contigo mismo, entonces eso te puede fallar, ya que aquí el peor enemigo no es el mercado, no es el broker, no es a todo lo que le echamos la culpa. Aquí tu peor enemigo eres tú mismo, y es en donde tú tienes que aprender a conocerte. Y para eso he hecho este video para entender cómo es que nosotros actuamos, y sabemos que en la parte frontal de nuestro cerebro tenemos el razonamiento. El razonamiento hace que nuestras ideas y son los pensamientos los que mandan el mensaje a la amígdala, que es nuestro cerebro emocional, y este a su vez le manda mensajes a todo nuestro cuerpo, el cual, provocando impulsos, hace que nosotros tomemos las malas decisiones. Por eso hay traders que son como más del 25% busca en el yoga técnicas que nos ayuden a la relajación, a la meditación, y de verdad que si hay algo que nos puede ayudar a controlarnos, que más que el yoga. Y una técnica muy buena que encontré es cómo respirar, la respiración nos ayuda a que una respiración profunda, a tener lo suficiente cantidad de aire en los pulmones, ya que solo utilizamos las 3/4 partes de los pulmones. Eso hace que usemos menos capacidad del cerebro, y con esta técnica lo que hace es llenar los pulmones y mantener el oxígeno en el cerebro. Esto nos ayuda a oxigenarlo, y la técnica consiste en que tú tienes respiración profunda contando de 1 hasta 10 con la mente, y luego retienes ese oxígeno llenando a su totalidad los pulmones, contando de 1 hasta 10 con la mente, y luego exhalamos el oxígeno despacio contando de 1 hasta 10. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es un ciclo perfecto, el cual llenamos nuestros pulmones y oxigenamos nuestro cerebro. Esta es una técnica muy buena en el yoga que nos podría servir bastante. En nuestros hemisferios tenemos lo que es el razonamiento, y en el derecho tenemos lo que es la intuición. Estos
Estos dos aspectos son bien importantes, ya que hasta ahorita no se han inventado un robot que tenga razonamiento y intuición, algo que jamás nos van a poder superar. Pero lo que nosotros, así como trabajamos el razonamiento, también tenemos que desarrollar lo que es la intuición. Pero la intuición está en el lado derecho de nuestro cerebro, el cual se nos dificulta desarrollarlo, ya que nuestra capacidad de hablado, nuestras habilidades están más que todo en el lado izquierdo de nuestro cerebro, y la intuición es lo que nos ayuda a que nosotros ejecutemos con éxito la operación, ya que aquí es donde quizás después de ver la estrategia, después de tomar todos los pasos, ya llega un porcentaje en donde te tienes que valer de la intuición. Y por eso, ¿cómo podemos desarrollar la intuición? Aplicado a nuestro sistema por medio de la visualización de los gráficos. Entre nosotros pasemos más tiempo visualizándolo, viéndolo, más fácil se nos va a hacer. El sentido artístico es nuestro sentido creativo, nuestra capacidad de encontrar soluciones a los problemas, el cual pueden ser que los problemas graves tengan soluciones sencillas. El sentido musical nos puede ayudar a equilibrar el hemisferio derecho. Voy a poner una música de fondo que nos va a ayudar a equilibrar estos dos hemisferios. Dice también que en el derecho nosotros controlamos lo que es nuestra mano izquierda. En conclusión, podríamos decir que lo que hagamos con la mano izquierda nos estaría ayudando a desarrollar el lado derecho de nuestro cerebro. Un ejercicio podría ser que tú trates de cepillarte los dientes con la mano izquierda. Así estaríamos desarrollando esta parte de acá, la del derecho. Voy a ver cómo hago para que en la descripción ponerte música que nos ayude a equilibrar tanto el cerebro, el hemisferio izquierdo como el derecho, y poniendo en práctica todo esto. Bueno, si te gustó, por favor dale like, comenta si quieres, compártelo, y creo que seguiré haciendo videos acerca de este tema que de verdad que es extenso, pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo para que nosotros podamos realizar las operaciones con la mayor tranquilidad posible y tengamos los mejores resultados. Es que hasta luego y gracias.